Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre, de parte de la Asociación Costarricense en Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. Les damos la bienvenida a esta primera edición de este seminario anual de Teoría Política y Filosofía Política. Mi nombre es Carolina Ovares Sánchez, soy miembro de la asociación y también me encargaré de moderar esta actividad. Nuestra asociación es una organización sin fines de lucro y nuestro objetivo es principalmente la promoción y difusión de la filosofía del derecho y la filosofía práctica, mediante la organización de eventos de naturaleza académica y la divulgación de actividades y publicaciones nacionales realizadas inicialmente en Costa Rica, pero también nos interesa integrarnos con otros países, especialmente de la región centroamericana. De hecho, nos alegra que en esta actividad nos estén acompañando personas de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Panamá. Asimismo, también agradecemos por el interés mostrado por personas de otros países más al sur del continente, incluso también desde México. Nos alegra mucho realizar una actividad desde y para el sur global. Segundo, este seminario se va a dedicar a la teoría y la filosofía política, con el objetivo de tocar temas provocadores en estas áreas de filosofía y teoría política relacionadas con nuestras instituciones y nuestras prácticas reales. Entonces, asumido el hecho del pluralismo y los desacuerdos, es decir, que las personas discrepamos de manera profunda y honesta sobre planes de vida, decisiones colectivas justas, en el contenido, ¿no?, de los derechos, entre otras cuestiones, se requieren, dado este desacuerdo, respuestas institucionales para actuar colectivamente. Como no nos ponemos de acuerdo en cuestiones sustantivas y zanjar la disputa totalmente, las cuestiones procedimentales, como el diseño institucional y constitucional, es decir, procedimientos legítimos, se tornan necesarios para tomar decisiones políticas en colectivo. No son solo disputas generales y abstractas ubicados en el plano de ideas filosóficas, sino que estos desacuerdos se expresan, por ejemplo, en quién debe tener la autoridad final en una democracia. Si es nosotros el pueblo, nosotros las y dos representantes del pueblo, nosotros las y dos jueces y guardianes del pueblo. Esta es la cuestión, por ejemplo, de cómo tomar las decisiones, cómo aceptarlas a pesar de estar en desacuerdo en la decisión final, etc. O sea, es decir, esto nos abre un espacio enorme de temas y discusión. En democracia, parte del diseño institucional que hemos construido para solventar estas disputas incluye el Instituto del Control Judicial de Constitucionalidad, originado hace más de 200 años, pero que se ha expandido mucho en las últimas décadas, de mano también de la creación de tribunales constitucionales. Y hoy en día este instituto, el de Control Judicial de Constitucionalidad, se encuentra en el corazón del sistema político democrático de muchos de nuestros países. La garantía jurisdiccional de constitucionalidad se ha vuelto una institución característica de nuestras democracias contemporáneas. Persiste una discusión viva para defender o criticar este instituto, desde defensas generales que lo justifican en términos universales, defensas contextuales, donde tomamos en cuenta muchas otras características de sociedades fracturadas, democracias nuevas, desigualdades, inestabilidad institucional, pobreza, etc. Hay críticas generadas al control, hay críticas en que consideran que un modelo, por ejemplo, un modelo robusto, un modelo de democracia no se va a justificar nunca en una sociedad libre y democrática. Hay defensas contextuales, críticas contextuales. Entonces podemos encontrar posiciones en extremos, en el cual hay temas como los derechos, en donde se considera que la política no tiene que meter sus sucias manos. Pero hay otras versiones en que han dudado más bien de esto, incluso de la compatibilidad de esta institución con un ideal democrático de autogobierno. O sea, han puesto en cuestión la legitimidad democrática del control judicial de constitucionalidad y de los tribunales constitucionales. De uno a otro sobresalen muchos autores. Podemos pensar en Ronald Dworkin, en Robert Alexi, en Jeremy Waldron, en Luigi Ferrajoli, en Rosalind Gibson, y también el mismo Roberto Gargalera, quien nos acompaña hoy, es parte de este diálogo inacabado. Estas tensiones se vuelven aún más profundas y filosóficamente complejas en la situación donde tenemos
tribunales constitucionales o cortes constitucionales muy fuertes y poderosas. O sea, cortes constitucionales o altas cortes que ejercen el control de constitucionalidad, como lo que tenemos en América Latina. Y un caso indudable de esto es en Costa Rica, nuestra sala constitucional. Teniendo en cuenta distintos criterios, es una de las cortes constitucionales, tribunales constitucionales más poderosas de la región. Entonces, para comenzar con el seminario de este año, tenemos como invitado al profesor Roberto Gargarella, quien ha contribuido a este diálogo, como dije, este diálogo inacabado sobre el análisis de control de constitucionalidad. Voy a proceder a presentar al profesor. Roberto Gargarella es abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho de la misma universidad. También de la Universidad de Chicago de los Estados Unidos. Tiene estudios postdoctorales de la Universidad de Oxford del Reino Unido. Es profesor de Teoría Constitucional y de Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tello y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor e investigador en varias universidades en Noruega, en España, como la Pompeu Fabra, en Nueva York, Columbia, la New School y Harvard en los Estados Unidos. Y ha publicado libros, artículos sobre teoría constitucional, filosofía política, entre los que se encuentran, bueno, uno muy emblemático, La justicia frente al gobierno, sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial, que si no me equivoco fue la tesis doctoral, por ahí del 96, que en el 2006 también después fue republicada en Ecuador. Latin American Constitutionalism, de Oxford, de Legal Foundation for Inequality, las teorías de la justicia después de Rawls, los fundamentos legales de la desigualdad, el derecho a protestar, el primer derecho, la sala de máquinas de la Constitución, que aquí lo tengo en físico, que me considero realmente una gran obra sobre los análisis de los fundamentos filosóficos de los problemas constitucionales y las soluciones que distintos movimientos latinoamericanos le dieron y los trasfondos filosóficos que le subyacían durante los primeros 200 años de historia independiente latinoamericana. También ahí se condensa el concepto conceptual y analítico de la sala de máquinas, que es un concepto que puede viajar y lo podemos aplicar en diversos contextos. Y bueno, esto ya terminamos con la introducción. Entonces, antes de iniciar con la exposición del profesor, voy a detallar un poco la metodología que vamos a seguir en estas sesiones. El profesor nos va a exponer el tema en unos 30 o 40 minutos. Posteriormente, queremos dar un espacio, lo que se pueda, para un diálogo de preguntas y respuestas. Debido a que somos muchos los asistentes y de diversas partes, haremos rondas de preguntas para aprovechar el tiempo con Roberto. Entonces, por eso les solicitamos, primero, si quieren preguntar, en la parte donde están los participantes hay dos co-hosts, aparte de mi usuario de la asociación, que es Alejandro Guevara o Alejandro GA y Ana Lucía Blanco. Le tienen que enviar a ellos en chat privado su nombre completo, el país de procedencia y la pregunta. Esto para irnos ordenando por regiones y también porque queremos alternar hombre-mujer, hombre y mujer. Entonces, de nuevo, el chat privado de ellos, si lo ponen en el chat donde las personas saludan y así, ahí se va a perder porque nos cuesta un poco más seguirlo. Entonces tiene que ser en el chat privado a ellos dos. Eso sí, por favor, necesitamos que sean preguntas puntuales para aprovechar el tiempo con el profesor. Y les solicitamos que tengan apagados los micrófonos para que no se meta tanta cacofonía y solo el profesor lo tenga. Entonces, ya con esto, le doy la palabra a Roberto, que de nuevo realmente estamos muy agradecidos de tenerlo con nosotros. No, muchísimas gracias, Carolina, a la asociación y a los amigos de por allí, que también ahí los que veo presentes. Y sí, felicitaciones por la iniciativa, me parece siempre importante y en particular en esta época que es difícil sentarse a pensar y digamos, concentrarse en un contexto que creo que para todos de distinto modo, pero es muy difícil, para mí también. Y el tema, yo creo que lo has resumido muy bien, es un tema de derecho constitucional
cuando yo estudié en el exterior Derecho Constitucional, era el primero que aparecía, la pregunta sobre la tensión entre democracia y revisión judicial. Efectivamente, digamos, mi tesis doctoral había sido en Argentina sobre eso, después en el exterior yo, digamos, seguí trabajando sobre temas anexos, y yo creo que en algún sentido la tesis del 91 en realidad fue creo que publicada, digamos, bastante más tarde, pero es un tema que ha seguido conmigo todo este tiempo, y en línea con lo que señalabas, Carolina, yo creo que en efecto, desde la periferia y con la modestia y los tremendos límites, digamos, de hacer teoría del derecho desde la periferia, pero sí me siento partícipe de una conversación que sigue y que la voy a ir comentando un poco así rápidamente en algunas etapas, pero entiendo que sí, que de distinto modo, digamos, en su momento la gente que trabajábamos con Nino, yo luego mi investigación propia también, digamos, seguimos desde América Latina con autonomía esa discusión, y yo diría bastante notablemente fuimos encontrando coincidencias con los que eran las visiones, en un sentido, más democráticas o más críticas que participaban de ese debate. Y me parece bueno, que sigue siendo una discusión rica. ¿Por qué? Porque plantea temas que para el derecho son esenciales, que tienen que ver finalmente, con la relación entre Constitución y democracia, relación entre las dos partes de la Constitución, la parte vinculada con los derechos, la parte vinculada con la organización del poder, y plantea preguntas filosóficas importantísimas sobre racionalidad, sobre la relación entre pasiones, emociones, razón, sobre la capacidad, digamos, de la reflexión colectiva, sobre cómo entender la imparcialidad. Yo creo que una de las discusiones más interesantes que están detrás de la reflexión sobre el poder judicial y la legitimidad de los jueces para tener la última palabra es una reflexión sobre la imparcialidad. Y yo creo que ahí hay una discusión que también es central y que atraviesa toda la filosofía, toda su historia, y que ha tenido digamos, un rebrote muy fuerte en las últimas décadas, que es, digamos, ya sea la idea de la reflexión individual, aislada, entre pocos, bien formados, es la mejor vía para acceder a decisiones imparciales. Yo creo que esa es la idea que estaba detrás de los padres fundadores del constitucionalismo, y que era una idea en buena medida elitista. O por el contrario, la idea más, lo que hoy llamaríamos democrática o habermasiana, de no, la imparcialidad está vinculada con procesos de reflexión colectiva. Y ese debate no se ha saldado, ese debate filosófico sobre cuál es la vía a la imparcialidad, la reflexión individual o aislada de unos pocos bien formados, en la reflexión colectiva, y eso sigue alimentando dos visiones muy fuertes, muy opuestas, sobre cómo entender en general el sistema constitucional y cómo entender el papel de los jueces en particular. Y esto estuvo vinculado también como diré, con lecturas sobre, digamos, la reflexión sobre el papel de los jueces, su capacidad y digamos, su relación con los poderes democráticos. Tuvo que ver también con cuestiones de teoría política, con toda la reflexión sobre que era también una lectura de la historia política, sobre la idea de las facciones, sobre la idea, digamos, de lo que yo llamaré las grandes tragedias de la época. O sea que es una discusión que es interdisciplinaria, y en la cual el derecho, digamos, entra en diálogo con la filosofía, con la sociología política, con la ciencia política, etc. O sea que es una discusión interesante y que sigue siendo muy actual. O sea, podríamos dedicar a reflexionar sobre la pandemia y la revisión judicial perfectamente, porque digamos, ese tipo de discusiones que vamos a ir dando hoy son discusiones que son cruciales para seguir pensando hoy sobre cómo decidir en momentos de pandemia. Digamos, debemos decidir otra vez a través de procesos en donde la última palabra esté en los especialistas, los epidemiólogos, los médicos, o en procesos necesitamos consultar absolutamente, digamos, hacer el esfuerzo por consultar a la diversidad de voces que existen en la sociedad.
Bueno, mi idea para hoy, y lo voy a hacer muy rápido, es hacer como un brevísimo raconto de toda la historia, para mí relevante, de la discusión del control judicial. La voy a dividir en 6 etapas, las voy a atravesar rápidamente, y me voy a concentrar en las 3 últimas, que creo que son las que tienen que ver con la discusión en los últimos 30 años. Que son los años en donde yo también me sentí parte de ese debate. Yo diría que, digamos, mi enfoque va a estar claramente vinculado con una discusión que tiene un anclaje en la historia americana, pero americana de toda América, pero también en particular la historia norteamericana, que fue muy central en el desarrollo de ese debate. Y la primera etapa, yo diría, la primera larga etapa estuvo dada por los debates iniciales que aparecieron cuando se estaba pensando sobre ese modelo de revisión judicial a la norteamericana, que es el que, por ejemplo, en los últimos años se termina exportando a Europa, digamos. O sea que en un sentido el mundo se ha ido homogeneizando en términos de cómo entender control judicial y democracia, en un sentido que a mí me agrada menos, pero también que ha tenido muchas vueltas interesantes. Pero bueno, hay una primera larga etapa que está dada por esas discusiones iniciales que uno encontraba, por ejemplo, en el Federalista 78, en el escrito de Hamilton, digamos, Hamilton anticipándose como pocos a las objeciones que venían de los lados, digamos así, más democráticos del constitucionalismo. Venían de distintos lados, pero también de quienes tenían impulsos más democráticos y que decían hay un problema en que el diseño que están haciendo, que le va a asignar a cortes centralizadas un poder de control sobre decisiones que vamos a ir tomando en todos los estados, y entonces esto es contrario a la democracia. Y entonces hay un riesgo, si ustedes le dan el poder de invalidar, que ese poder central, digamos, contradiga la voluntad de los distintos estados. Finalmente eso, estaba ahí la pregunta de constitución y democracia. Y Hamilton da una primera respuesta que es muy importante históricamente, porque va a trascender va a permanecer, diría, básicamente inalterada durante 100 años, y yo diría en buena medida, por ejemplo, en América Latina, la respuesta que da Hamilton es de algún modo la respuesta inercial que sigue encontrándose en buena parte de los manuales de derecho constitucional latinoamericanos con los que yo estudié, por ejemplo, que yo creo que siguen vigentes en muchos países, aun cuando en los últimos años se ha ido enriqueciendo un poco la discusión, se ha ido complicando un poco, pero en todos lados esa primera respuesta que da Hamilton va a trascender, porque la respuesta que da Hamilton, que ahora les comento un segundo, es la que retoma el juez Marshall en su famoso caso de decisión, digamos, de 1801-3, que es Marbury versus Madison. Y Marshall en esa decisión repite básicamente el argumento central de Hamilton. ¿Qué es lo que dice Hamilton? Dice, en un párrafo maravilloso, digamos, y en un texto en el que discute sobre todos los temas importantes del control de la organización judicial, que es ese, insisto, el Federalista 78, y él dice, no, mire, estoy viendo aquí que hay alguna gente que empieza a objetar o que está haciendo objeciones sobre el papel de los jueces en la invalidación de las leyes, y dicen que eso podría ser contrario a la voluntad del pueblo, y esa discusión sí estaba, no se hablaba en términos de democracia, pero sí la idea de la voluntad del pueblo, la idea digamos, de lo que era el pensamiento rusoniano, que ya estaba dando vueltas en ese momento. Dice, pero esa es una mala objeción, porque no advierte que cuando un juez invalida una ley, no puede decirse de él, de ese juez, que está torciéndole el brazo a la legislatura, que está venciendo a la legislatura, porque en realidad lo que está haciendo el juez es tratando de restaurar la voluntad ciudadana que no está en la legislatura, sino en la Constitución. Entonces la respuesta de Hamilton fue, digamos, cuando el juez invalida una ley, el juez no está, digamos así, derrotando a la democracia, derrotando la voluntad del pueblo que está en la legislatura, porque esa es una mala lectura, porque la voluntad del pueblo no está acá en la legislatura, sino allá arriba, en la Constitución. Entonces, si el juez invalida la ley en nombre de la Constitución, lo que está haciendo es restaurando la voluntad del pueblo. Y esa es básicamente la respuesta que reproduce Marshall en Marbury versus Madison, y él dice, en otros términos, pero lo mismo, digamos, ¿qué quiere que haga el juez
tiene solamente dos alternativas, o le dice, acepta una ley que desafía la voluntad del pueblo que está en la Constitución, o hace lo que es obvio que tiene que hacer, que es invalidar esa ley de modo tal de restaurar la voluntad del pueblo. Bueno, esa respuesta que dio Hamilton en 1776, 77, 76, es una respuesta que vivió básicamente intocada por 100 años y que, insisto, en buena medida llega a la América Latina hasta hoy. Que es, bueno, el problema en realidad, o no lo estudio, o si aparece, si lo veo, el problema de, digamos, la tensión jueces-democracia, bueno, ya fue resuelto hace, digamos, 200 años por Marbury versus Madison. Bueno, un primer quiebre importante, yo diría, hacia, digamos, después de unos 100 años, y cuando eso ocurrió, digamos, hacia fines del siglo XIX, cuando empieza a entrar en crisis el viejo Estado autoritario, el viejo Estado, digamos, defensor de la propiedad, el viejo Estado que no aceptaba las regulaciones en la economía, que tomaba a la propiedad como el centro de la organización constitucional, y, digamos, la crisis que se desata, sobre todo a comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es una crisis que exige en todo el mundo, también en América Latina, claramente en mi país, en Argentina, como en otros, pero claramente también en Estados Unidos, empieza a exigir intervención del Estado y desafíos de ese modo a esa idea intocada de que la Constitución era sobre todo resguardo de la propiedad y que el Estado entonces no podía desafiar la propiedad o establecer regulaciones. Bueno, y ahí empieza una pelea que en Estados Unidos es lo que gira en torno a lo que se llamó la era Lochner, en donde muchos empiezan a ver que lo que está haciendo el Poder Judicial cuando empieza a invalidar sistemáticamente todas las regulaciones, digamos, que establece el Estado, digamos, el punto alto en la vida pública, digamos, norteamericana es en la época del New Deal, el Poder Judicial invalidando unas 200 decisiones de regulación económica, que son las que hoy con el diario del lunes decimos son las que salvaron a Estados Unidos y en parte a la economía mundial, que son, digamos, las que crearon el estado de bienestar. Pero bueno, durante 200 decisiones, o sea, durante años, el Poder Judicial no hizo otra cosa que invalidar esas normas una tras otra. Y eso volvió a traer la discusión de qué están haciendo los jueces. Entonces, esa vieja objeción que había quedado básicamente dormida o muerta, cuando el argumento de Hamilton y Marbury versus Madison renace, y hay toda una serie de pensadores, pensamientos que aparece como aquí hay un problema muy serio, que es un problema que parte de la academia había empezado a registrar a fines del siglo XIX, que es esto de cuál es el rol de los jueces. Hay un famoso artículo de un autor que es Thayer, que escribe un famosísimo texto sobre el origen y la doctrina de digamos, del control judicial, sobre la doctrina americana sobre el control judicial, que es James Thayer, es un artículo de 1893, y en él Thayer desarrolla lo que llama la teoría del error manifiesto, y lo que dice es, los jueces tienen que ser muy respetuosos de la voluntad democrática. ¿Por qué? Porque hay grandes chances de que se equivoquen sobre lo que decías bien, Carolina, sobre en situaciones de desacuerdo, que ellos impongan su visión, y entonces Thayer desarrolla lo que él llama la doctrina del error manifiesto, el error claro y manifiesto. El juez, en respeto a la democracia, debe abstenerse de invalidar la ley, salvo que sea un caso evidente, manifiesto, a los gritos, digamos que en donde haya un choque muy claro entre lo que dice la Constitución y lo que aparece en la ley. Entonces, solamente en esos casos extremos. Pero bueno, esa visión de Thayer, yo diría, es reflejo de este segundo round, o de esta segunda etapa importante, que es la etapa de resquebrajamiento del viejo consenso, el consenso que había durado 100 años, que es, el problema está, ¿no? En un texto que yo vengo escribiendo
que escribí el año pasado, que no publiqué todavía, que tiene mucho que ver con esta reflexión. Digamos, yo insisto, esa idea de, con el famoso cuentito de Augusto Monterroso, digamos, sobre el cuento más corto del mundo, de quien se despierta y encuentra ahí que el dinosaurio todavía está allí. Y para mí, digamos, ese es el problema de la objeción democrática del control judicial, que los años pasan, buscamos argumentaciones nuevas, la discusión se ha sofisticado muchísimo, pero abrimos los ojos y el dinosaurio todavía está allí, el problema está allí. Y yo creo que, bueno, aquí es un primer despertar fuerte y reconocer, digamos, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que el problema está allí. Que lo que parecía dormido, que lo que parecía que se había terminado, que la argumentación de Hamilton, de Marshall, el problema está allí. Entonces, digamos así que en Estados Unidos, como en buena parte de América Latina, claramente en Argentina, hay un rebrote de esa queja sobre qué es lo que están haciendo los jueces, hasta dónde llega su poder, cómo puede ser, en la discusión norteamericana, cómo puede ser que, digamos, lo que está haciendo Roosevelt, que parece que está tratando de salvar al país, el único obstáculo que tiene es el obstáculo de la corte. Digamos, Roosevelt hablaba por las noches en la radio, y su principal objeto de queja eran los jueces, y decía, estamos tratando de salir desesperadamente de esta crisis que se revelaría la crisis históricamente más importante en términos económicos, tal vez, digamos, comparada con esta. Y decía, tenemos un solo obstáculo, que son los jueces de la Corte, ¿no? Entonces, ahí revive la discusión, y yo tomaría como emblema ese texto de Thayer como primera importantísima crítica, digamos, que revive la crítica. Bueno, una tercera etapa, un tercer round, en donde la pelota parece que pasa al otro lado, donde parece que la discusión se tuerce hacia el otro lado, de la queja frente a qué es lo que están haciendo los jueces, cómo pueden estar invalidando lo que hace el legislativo y el poder ejecutivo, que nos están salvando de la crisis. En los años 60, digamos, un nuevo brote de la crisis racial, la idea de las mayorías, entre muchas comillas, están oprimiendo a las minorías, por ejemplo, típicamente las minorías digamos, raciales, los afroamericanos, digamos, poco después se vería más claramente mujeres, minorías étnicas, y la única salvación frente a eso es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, digamos, hay un tercer round cuando aparece, y eso se da en los años 60, en distintos lados también, un Poder Judicial activo, digamos, muy preocupado por la salvaguarda de los derechos de las minorías. Y esto, digamos, en el caso de los Estados Unidos, otra vez, si el caso emblema de la etapa anterior era el caso Lochner, que fue el primer gran caso de invalidación de una ley regulatoria de la propiedad, aquí el gran emblema, el gran caso emblema de esta tercera etapa es el caso Brown, que lleva a pensar en la dirección otra vez contraria, a decir, uy, qué importante que estaban los jueces para proteger a la minoría afroamericana. ¿Se acuerdan del caso Brown? Digamos, sobre el cual hay películas, ¿no? La niñita que es acompañada por la policía para que pueda entrar, la niñita negra, y entra en la escuela blanca, a ella no se le permitía, por su color de piel, digamos, entrar en una escuela que estaba reservada para los blancos. Lo mismo pasaba en el transporte público, lo mismo pasaba en los baños, lo mismo pasaba en los bares, lo mismo pasaba en todos lados, los autobuses escolares. Entonces la idea de, bueno, no, el Poder Judicial, por una orden del Poder Judicial que hace que la fuerza pública acompañe a la nenita negra. Bueno, ese momento es también simbólicamente muy importante, y si un autor como Thayer, yo creo que fue símbolo de el renacimiento de la crítica democrática al Poder Judicial, yo tomaría como símbolo de esta etapa, como fallo Brown y como teórico a Dworkin. Yo creo que Dworkin, pero también podría mencionar, Dworkin, que también lo mencionabas vos, pero, o Wenfis, o digamos, otra gente, que John Ely también, digamos, dijeron, bueno, no, aquí hay algo muy importante, digamos, Dworkin yo creo que es el gran símbolo, ¿no? De
no podemos esperar de la propia mayoría que pone en riesgo los derechos de las minorías que sean la salvaguarda de esos derechos de las minorías. Esa tarea debe estar reservada para los jueces, y lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, esa corte que parecía funcionar muy bien, esa corte entre comillas progresista, que duró muy poco y que por eso mismo, digamos, terminó siendo aplastada, hasta hoy, digamos, esa corte hizo que el discurso virara y que buena parte de la academia, que había estado avanzando críticas muy duras contra un activismo judicial conservador, empezó a enamorarse otra vez del poder judicial activista, que ahora iba en otra dirección. Decían, qué interesante que haya un poder judicial activista en protección de los derechos de las minorías. Claro, lo que pasa es que ahí también está la pregunta de qué nos garantiza que este poder que tienen los jueces lo vayan a ejercer a favor de los que nos gusta a nosotros y no a los otros. Y qué salvaguarda institucional vamos a tener para que no interpreten la Constitución del modo en que quieren, y qué salvaguarda vamos a tener cuando el poder político, como ocurrió en Estados Unidos, o como ocurrió más recientemente en Colombia, frente a una corte activista progresista, coopta la corte, digamos, y la termina haciendo funcional, digamos, a los viejos intereses. Pero en todo caso, digamos, en esta tercera etapa, la discusión da un giro importante porque buena parte de la academia empieza a mirar críticamente lo que habían estado defendiendo en la etapa inmediatamente anterior y dicen, tal vez nos equivocamos, tal vez, digamos, necesitamos del activismo judicial. Bueno, cuarta etapa, y aquí es donde muchos desde la periferia entramos, digamos, yo en esa época trabajaba con Carlos Nino, y Carlos Nino participaba de esta mirada nuevamente crítica, y ahí hay digamos, también autores, temas y casos que nos ayudan a pensar este nuevo momento. Yo tomaría como símbolos académicos de esta etapa autores como Tashnet o Waldron, digamos, que en sus escritos tempranos en la materia defendieron posiciones radicalmente críticas sobre el Poder Judicial por distintas razones. Bueno, yo creo que también eso tuvo que ver con un desencanto con cómo estaba funcionando la justicia, porque claro, la justicia en los años 60 tuvo 10 años de brillo, de activismo social, de activismo pro minorías, y después fue por cooptada o por lo que sea, empezó a mostrar sus características conocidas, y muchos empezaron a decir, bueno, no, otra vez, ¿qué es esto? Digamos, y cómo puede ser que en democracia estén gobernándonos las viejas cortes, 5 personas o 9 personas, 9 viejos, digamos, estén gobernándonos, ¿no? En el libro, digamos, de Waldron es Democracia y Desconfianza, un poco en la línea de lo que decía Carolina sobre desacuerdos, y el libro de Tashnet es, yo diría, el libro símbolo. Ambos salieron en 1999, título ya durísimo, digamos, era Taking the Constitution Away from the Courts, quitando la Constitución de las manos de los tribunales. Y son, yo creo que, de las dos críticas más, no sé si radicalizadas, pero más duras y más influyentes, desde un lado muy pro-democrático. Tashnet se reivindicaba en ese momento como populista constitucional. Waldron tiene en su texto, digamos, y este es otro caso también emblemático, que es el caso del aborto, digamos, que también es de los casos que ayudan a que muchos empiecen a pensar distinto, que es, ¿cómo puede ser que en materias, digamos, en las que estamos tan en desacuerdo como aborto, digamos, no estemos gobernados por criterios que hemos ido forjando colectivamente, sino por los cambios de opinión de 5 personas, de una mayoría de 5 sobre 4 dentro de una corte, ¿no? Y entonces hay un famoso párrafo en un texto que después él modifica cuando lo incluye en su libro Derecho y Desacuerdo, Waldron, pero digamos, sigue una versión dura en ese libro, en un texto que había publicado en la revista de Oxford, sobre el Oxford Legal Journal, y
Entonces él dice, bueno, ¿cómo puede ser que en una democracia, digamos, a lo mejor una persona que está muy comprometida con un cierto tema, pongamos aborto, digamos, hace campaña en su barrio, con sus amigos, después sale a la calle, busca gente, hace un partido político, y bueno, se da el milagro, digamos, genera manifestaciones masivas, crea un partido político, llega al Parlamento, gana las elecciones, digamos, reúne consenso extraordinario, impuso una ley en el sentido por el que trabajó toda la vida políticamente, y un día, un voto desequilibrante de esa mayoría, 5 contra 4, y una pelea política de decenas de años, movilizaciones de a lo mejor miles, decenas de miles, cientos de miles de personas, un voto, digamos, derrumba la construcción de una decisión colectiva de millones de personas y de décadas, ¿no? Entonces hay un problema y Waldron dice, si ese tipo de cosas se dan, como se dan en nuestros países, eso es una ofensa a la democracia, es un insulto a la democracia. Bueno, digamos, yo en esos años publicaba, conociendo muy poco de la discusión, o sea, por ejemplo, no había leído a Waldron porque Waldron no había llegado al país, digamos, sí había leído los textos de Tashnet, pero todavía no se había publicado, por supuesto, estos dos libros que mencionaba, digamos, que son del 99, yo escribí la tesis del 91. Tashnet en esa época formaba parte de los Critical Legal Studies, entonces tenía nociones de lo que eran los Critical Legal Studies, pero mi visión, digamos, en todo caso estaba informada mucho más por la idea democrática de Nino y la visión deliberativa de la democracia, y desde ese lado, digamos, yo creo que muchos llegamos a una convergencia, o algunos llegamos a una convergencia con lo que pensaban autores como Waldron y Tashnet, y yo diría, esta era como nuestra etapa más crítica, y digo nuestra pretenciosamente, pero, digamos, nuestra etapa crítica más dura, digamos, que simboliza ese título de Tashnet, quitando la Constitución de las manos de los tribunales. Y esa crítica tiene, yo creo que una primera vuelta de tuerca importante, y a esto lo llamaré la quinta etapa, el comienzo de la quinta etapa, en eso que también mencionaba Carolina bien, de la última palabra. Era esta idea de, digamos, que autores como Larry Kramer, en un libro interesante que es The People Themselves, que él dice, bueno, el problema en realidad no es que un juez intervenga en democracia, porque, digamos, finalmente es una institución, es un órgano que está preparado para escuchar a las voces de los que se quejan, y eso puede alimentar la construcción de una decisión democrática. El problema es si se queda con la última palabra, si no es que, digamos, si en una democracia no es la ciudadanía la que se queda con la última palabra. Y yo creo que esa primera reflexión ayudó a mejorar un poco la discusión, porque todos, digamos, de distinto modo, Tashnet, Waldron, muchos de Latinoamérica también, pienso en Rodrigo Pribny, dijimos algo similar, que es, claro, el problema realmente es, digamos, el problema por la última palabra, ¿no? Que finalmente también la discusión de la última palabra es una discusión compleja, porque, bueno, nunca hay última palabra, pero simbólicamente hay una última palabra, y en los hechos hay una última palabra, y la tienen los jueces, y eso es un problema. Y entonces, lo que muchos empezamos a pensar es, bueno, formas de decisión constitucional que no le den la última palabra a los jueces, sino que dejen en, digamos, la propia ciudadanía. Y aquí es donde yo creo que llega el corazón de esa quinta etapa, que es lo que yo llamaría el giro deliberativo, y es que, y me estoy excediendo un poquito de tiempo, pero 2 minutos más y corto, 5 minutos más y corto. Y que es lo que yo llamaría el giro deliberativo, y es el entendimiento de que, digamos, muchas de las cosas que nosotros bregábamos en teoría, y acá digo nosotros en un sentido más estrecho, porque pienso más en la gente que trabajamos en la línea de la democracia deliberativa, que no es ni Tashnet ni Waldron, sino más bien gente como Nino. Y yo recuerdo, digamos, en los años 90, Nino abogando y todos pensando, digamos, en ese pequeño grupo, por, bueno, formas de integrar al Poder Judicial en la discusión democrática y formas, digamos, de los jueces como activadores del debate. Y recuerdo, por ejemplo, digamos, es una anécdota que vos mencionabas, Carolina, el libro La justicia frente al gobierno, y ese libro
y esto estaba en la tesis, digamos que es una tesis del 90, registraba algo que yo me había enterado casi de, digamos, de oídas, que era que en Canadá había aparecido una cláusula, esta cláusula de no obstante, que era esa manera de devolverle la última palabra a la política. Bueno, luego nos enteramos, la cláusula es más polémica y menos exitosa de lo que queríamos, pero había algo importante allí, y en mi tesis quedó registrado, bueno, en la última parte, que es sobre qué alternativas, o sea, y esto es una tesis, insisto, del 90, es, bueno, ¿por qué no algo como lo que parece que existe allí en Canadá, que es la cláusula de no obstante? Y yo que había visto algo de lo que era el reenvío en la época de la Revolución Francesa, decía, bueno, y si no, formas de reenvío, bueno. Y lo interesante es que, eso que veíamos así muy de lejos, desde la periferia, en los años 90, a fines del siglo XX, comienzo del XXI, aparece este giro deliberativo que es prácticas que se van dando en distintos países, de las cuales Costa Rica no es ajena, digamos, pero bueno, yo diría en particular la Corte colombiana, en un punto la Corte argentina, la Corte sudafricana, la Corte costarricense, digamos, empezar a ensayar formas alternativas, con comillas alternativas, porque no es uso alternativo del derecho, sino maneras algo heterodoxas de decidir, y que abran algún lugar mayor a la ciudadanía. Entonces, en Argentina muchos nos entusiasmamos en el 2000 y poco, 2002, 2003, digamos, con algunas primeras decisiones que, digamos, en donde la Corte Suprema, para colgarse la medalla digamos, de la deliberación pública, en un momento de pérdida de legitimidad total, o sea, la Corte era vista como una vergüenza. En mi época, digamos, la gente tiraba piedras en la casa de los jueces de la Corte, se manifestaba todos los miércoles frente a tribunales para repudiar la justicia, o sea que era un muy mal momento de la justicia, y en parte para digamos, reconciliarse con la sociedad, aparecen decisiones que, insisto, más allá de cuál haya sido la mala motivación, fueron interesantes, como esto, bueno, abrir audiencias públicas para decidir casos estructurales, con consulta a los propios afectados. Novedad interesante, aquello que decíamos que había la posibilidad de integrar ciudadanía, debate público con Corte Suprema, era posible. Y lo que años atrás nos señalaban y decían, ridículos, digamos, no entienden lo que es Poder Judicial, que tiene que decidir de arriba para abajo y que, digamos, debe imponer la decisión y cerrar el caso. No, era posible hacer otra cosa mucho más interesante, con más intervención ciudadana, con apelación al debate público, con creación de audiencias, diversas cosas que se podían hacer y que poco a poco se fueron experimentando de modo muy provisional, pero, digamos, exploratorio en distintos países, y mostraron que había camino para andar. Bueno, podría quedarme ahí, digamos, como quinta etapa. O sea, yo creo que todavía estamos explorando a dónde nos puede llevar este giro deliberativo, y yo creo que también estamos viendo los límites, en el sentido de que el viejo poder discrecional sigue imponiéndose, pero dejo abierto, digamos, este nuevo desarrollo, esta sexta etapa, que es un poco más vinculada con un texto que es el que yo les había distribuido, que también tiene que ver con cosas que estoy escribiendo, de modo muy provisional. Y yo creo que hoy yo reconozco que también de distintos lados, de modo bastante notable otra vez, porque sin hablar entre nosotros y sin saber que el otro estaba haciendo lo mismo, mucha gente que está muy metida en el tema, estamos explorando formas de un control procedimental preocupado por la cuestión deliberativa y al mismo tiempo que busca situar ese control en el peculiar contexto y en los peculiares problemas de nuestra situación. Y pienso, digamos, vos mencionaste, Carolina, a Rosalind Dixon, que es una joven profesora australiana bastante influyente, que acaba de editar además un libro sobre Dialogic Constitutionalism. Rosalind Dixon está trabajando ahora un libro entero sobre esto, digamos, lo que ella llama un control judicial responsive,
que es básicamente atento a problemas de este momento, y ella toma como los problemas de este momento el problema de la erosión democrática, y por ejemplo Stephen Garbaum, que es otro gran autor que tuvo mucha influencia con algunos de sus escritos sobre el diálogo judicial, digamos, es un profesor que enseña en UCLA, muy buena gente también, digamos, está también trabajando en esto, en cómo contextualizar esa visión procedimentalista. Y yo me encontré también escribiendo en la misma línea, digamos, y esa idea de un control constitucional situado para América Latina, y entonces, bueno, estoy en una etapa muy exploratoria, pero de las cosas que estaba diciendo es, bueno, digamos, algunas de las respuestas más interesantes que hubo desde un lado, digamos así, entre comillas, democrático, en los años 80, fueron las respuestas de tipo procedimentalista, que vinieron a decir que, digamos, el gran problema político era ese de los lobbies, la captura, los intereses que, digamos, que llegan al Congreso y se comen a los legisladores, y, digamos, un Congreso taponado por grupos de presión. Y cómo pensar eso hoy, ese tipo de teorías que eran democráticas en el sentido que venían a decir, el Poder Judicial se justifica en su activismo si se concentra en la custodia del procedimiento democrático frente a los riesgos que lo amenazan. Y el principal riesgo que veían era el riesgo de la captura de los grupos de interés, que es un riesgo que no ha desaparecido. Pero insisto, curiosamente, muchos nos pasamos a preguntar, pero si retomáramos eso, que parece que hay algo interesante, bueno, ¿qué deberíamos decir hoy y a la luz de nuestro contexto? Yo desde América Latina, y con eso voy terminando, diría, para mí el giro contextual en América Latina nos debe llevar a enfocarnos en lo que para mí es el drama que marca toda la era, que es el drama de la desigualdad, y que implica a nivel económico que hay en muchos de nuestros países una parte muy importante, que puede ser mayoritaria, de la población marginada o en situación de pobreza, y entonces un poder judicial, digamos, preocupado porque el juego democrático puede jugarse, tiene que prestar muy especial atención a eso, y al mismo tiempo esa desigualdad económica, social, tiene manifestaciones en términos políticos constitucionales, por ejemplo, en la concentración de poder, y por eso el Poder Judicial, un Poder Judicial que quiera ser sensible a las demandas de su tiempo, a las tragedias del tiempo, debería ser sensible a esto, y esto puede implicar, para decir específicamente qué podría implicar mirar con presunción de inconstitucionalidad, mirar con presunción de invalidez todos los intentos, digamos, todas las medidas económicas que socaven el estatus de grupos, que afecten el estatus de grupos que ya están afectados, y mirar con presunción de invalidez, con presunción de inconstitucionalidad, las medidas que estén destinadas a reforzar los poderes de quien está en el poder. Todo esto, digo, que uno le enuncia y dice, bueno, son detalles, en América Latina tendría repercusiones extraordinarias. Para tomar un caso importante, poco tiempo atrás, digamos, la Corte boliviana, frente a un plebiscito que le había dicho que no a la nueva reelección de Evo Morales, la Corte boliviana dijo, no, eso es violar los derechos humanos del pobre Evo Morales, y entonces no importa el plebiscito, importan sus derechos humanos, derecho a reelección. Bueno, no. El sesgo debe ser el contrario. El sesgo debe ser contrario a cualquier medida que tome el poder que lo lleva, en principio, digamos, la presunción es contrario a cualquier reforzamiento de la autoridad presidencial. Bueno, yo creo que hay riqueza ahí. Ahora, y termino con esta idea, digamos, lo que estoy pensando con otra gente es esto, que hay caminos que permitirían decir, si los jueces transitan por estas vías, por ejemplo, vías procedimentales, sensibilidad dialógica, un compromiso con el debate público,
que no es solamente sustancia, sino también procedimiento en el sentido de que los remedios que usa, la respuesta que da, la creación, por ejemplo, de audiencias públicas o el recurso a, digamos, la convocatoria a ciudadanía para que contribuya en la construcción de la decisión. O sea que también hay formas en cuanto a los remedios que usa el Poder Judicial, en cuanto a los modos en que toma la decisión y en cuanto a la sustancia de la decisión que toma. En todo eso puede impactar la cuestión deliberativa. Todo eso, digamos, si una corte, si un juez decidiera de ese modo, yo diría, esa decisión se justifica. Ahora, dicho esto, con esto concluyo, creo que no hay razones institucionales para pensar que se puede estabilizar en este tipo de contexto institucional ese tipo de decisiones. Hoy por hoy son expresiones de deseos, pero no es menor, porque como vimos, hacía tiempo uno solamente hubiera mencionado un tipo de estas cosas y hubiera dicho, ah, no, qué ridículo. O yo mismo hubiera dicho, no, ningún lugar del Poder Judicial, no. Esto cambia mucho la discusión. Hay formas de intervención judicial que podrían ser justificables, pero yo creo que todavía estamos parados sobre un sistema institucional que permite y favorece la discrecionalidad de todas las ramas de poder. Y entonces, lo que tenemos es que un Poder Judicial, la gran noticia es que nos ha demostrado que puede actuar, decidir, usar remedios y, digamos, tomar decisiones en modos sensibles a la cuestión dialógica y a preocupaciones de este tipo, sociales, deliberativas, inclusivas, etc. Pero no tenemos garantías institucionales de que, digamos, este tipo de decisiones se puedan estabilizar. O sea, seguimos sujetos a la discrecionalidad de todas las ramas de gobierno, del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial. Entonces, el Poder Judicial, el día que, como pasó en Argentina en su momento, se encuentre deslegitimado o en búsqueda de legitimidad, bueno, apelará a formas de decisión más interesantes, pero el día siguiente que se sienta más fortalecido, las abandonará. Y eso no puede ser. Entonces, la buena noticia es que sabemos que hoy hay caminos que son posibles, que son transitables, que tienen consentimiento, que cuando se dan generan atractivo, pero, digamos, no hay razones para pensar que ese tipo de forma de decidir se estabilice. Entonces, digamos, lo primero nos dice, no necesitamos reformas constitucionales para nada de esto, porque eso depende de la voluntad de los jueces, pero estabilizar esas decisiones requerirían de reformas más constitucionales o reformas, digamos, en las reglas. Bueno, ahí tenemos una cantidad de cosas que se pueden discutir, tenemos un poco de tiempo, así que podemos... Gracias. Muchas gracias, la verdad que siempre es un placer y es muy interesante escucharlo. Sí tenemos una serie de preguntas, nada más les recuerdo que le envíen porfa a Alejandro Guevara o a Ana Blanco, porque si me las envían a mí, empiezo a recibir muchos mensajes y no puedo hablar y revisarlos al mismo tiempo. Entonces, empiecen a ella, a Ana Blanco o a Alejandro Guevara, que son los co-hosts, aparecen los otros dos co-hosts para podernos ordenar. Bueno, yo voy a tomar nada más una consulta que siempre me genera la duda cuando pensamos en esto de no solo que tengan poder de veto los tribunales constitucionales, sino un poder de agenda en el sentido de que puedan influenciar cambios estructurales. Evidentemente no va a depender todo de ellos, sino depende de otras instituciones, pero ahí les estamos dando mucho poder, que para bien o para mal. Yo pienso en el caso de Costa Rica, la judicialización de la salud es algo muy positivo que se ha dado, y ha sido no solo porque por un poder de veto, sino porque han mandado cambios estructurales en nuestra sala constitucional. Y eso en ese caso es específico, pero si uno lo piensa en otros casos, tanto poder siempre es peligroso porque alguien más lo quiere cooptar, y además que ellos tienden a tener siempre la última palabra institucional. Y queda al sentido de ellos, sí o no, un espacio más deliberativo para las y los que defendemos una democracia robusta, o sea, con un día democrático robusto, que yo me escribo a ella, y esto cuesta un poco con un tribunal tan poderoso y que tenga la última palabra, darle un espacio de liberación también a la ciudadanía. Entonces, como que esas son las dudas que me generan. Sí,
Mira, tal vez, no, sí, sí. no, lo que iba a decir es que voy a hacer 4 preguntas y usted responde, porque si no, como para que... Pero es para que la que primera es muy importante. está bien. Perfecto, bueno. No, no, a ver, digamos, a ver, para mí la moraleja es una discusión que tiene más de 200 años, sigue abierta, seguimos pensando. Yo me siento, digamos, en la misma línea que siempre y, digamos, si yo tengo que escribir esto, y es la invitación de la pregunta, dentro de un contexto más general, mi preocupación, digamos, si es el título del libro ese que tengo ahí en Gateras, que se llama El derecho como una conversación entre iguales, y yo entiendo el derecho así, y entonces, pensando sobre, digamos, ¿hay un rol imaginable para el Poder Judicial en esta conversación? Sí, yo creo que, digamos, hay un rol que es el de ayudar a que ingresen voces, digamos, que nos escuchan y a controlar un poder que tiende a excederse, etc. ¿Es dable esperar que eso ocurra? No, en estas condiciones institucionales no. Pero, digamos, me importa tu pregunta porque, digamos, hay un enorme riesgo del texto, y entonces es importante, por eso, atajarlo, que yo no estoy diciendo, bueno, digamos, la solución es ir hacia el Poder Judicial. No, lo que digo es, dentro de un esquema de conversación entre iguales, hay un papel que se le puede asignar a los jueces y que podrían asumir de modo justificado, pero hoy, digamos, no están dadas las condiciones institucionales para estabilizar esas decisiones, entonces lo que vamos a tener es discrecionalidad. Yo lo que creo, digamos, mi visión de fondo en este momento es que el sistema institucional tradicional sobre el que estamos parados no tiene solución, no, es irremediable, digamos. Entonces, yo creo que la única vía importante, digamos, que nos queda a mano es la pregunta de cómo los ciudadanos retomamos poder de decisión y control, y otra vez yo creo que hay alternativas institucionales que se están abriendo en ese sentido y que las tenemos ahí al alcance de la mano, que también sabemos que es posible. Entonces, está dándose eso en esta etapa, que es, yo creo que hay este sentido generalizado, digamos, que es lo que vemos en todo el mundo, donde vemos reproducidas quejas a cómo se ejerce discrecionalmente el poder, gente que no confía en sus instituciones, gente que no confía en sus representantes, y hay ese sentido generalizado y que lleva a que en todo lo largo del sistema institucional aparezcan alternativas. Entonces, aparecen, por ejemplo, esto que alguna vez estudiamos juntos, digamos, que es asambleas deliberativas, asambleas de ciudadanos, y poderes judiciales que apelan a audiencias públicas. Entonces, todo eso forma parte de un mismo movimiento que es el reconocimiento de la crisis radical. Yo no soy catastrofista, no digo que todo se va a caer, sino que hay sí un sentido de, digamos, un sentido de desesperación colectiva que a lo mejor es compatible con que todo permanezca más o menos igual durante muchísimo tiempo, pero hay un hastío, ¿no? Hay una sensación de hastío colectivo que es lo que va haciendo posible que alternativas que parecían utópicas unos años atrás, hoy son asequibles. Entonces, eso también llega al Poder Judicial. Pero digo, mi mirada sobre el Poder Judicial está inscripta en esta mirada mayor sobre mi concepción de la democracia, pide otra cosa, que es la conversación en donde todos somos protagonistas. ¿El Poder Judicial puede llegar a servir esa conversación? Sí, digamos, y entonces acá me focalicé en qué cosas podría hacer idealmente, pero digamos, la idea de fondo es cómo volver a poner de pie al derecho y hacer que, digamos, lo que exprese sea producto de una conversación entre iguales, ¿no? Pero bueno, avancemos. Prometo ser más cortito. Bueno, entonces voy a dar espacio a 4 personas. Yo les digo y ustedes desactivan el micrófono. Nada más voy a asegurarme que puedan desactivarlo. Listo. Y damos por favor preguntas puntuales para aprovechar todo el tiempo que podemos con Roberto, porque aquí son las 10 de la noche, entonces tampoco queremos abusar del tiempo de él. Sería, primero va Jairo Arias, de Costa Rica. Segundo, Alex Solís, de Costa Rica.
Abraham Sequeira, también de Costa Rica, y Alex Marroquín, del Salvador. En ese orden. Hola, gracias, Caro. Y muchas gracias, don Roberto, por su excelente exposición. Siempre es un gusto escucharlo. Muchas, Cairo. Muy concreto, una de las mayores discusiones que se ha dado por muchos años y inacabada acá es relativo al nombramiento de los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional. Y normalmente se ve mal porque los nombra la Asamblea Legislativa, entonces se ve un nombramiento político. Sin embargo, bajo su perspectiva, más bien usted estimaría valioso que sea nombrado por la Asamblea Legislativa porque digamos que les queda una estela de democracia. Es decir, si son nombrados por nuestros representantes, valoraría eso como positivo, o más bien visualiza en el nombramiento de los magistrados y magistradas alguna participación ciudadana más directa, digamos. No, a ver, mira, muchas veces como que intervine en discusiones sobre el tema de nombramiento. En general me enojo porque, digamos, me parece que mucha de la gente con la que converso cree que justamente, digamos, lo pusiste bien en los términos, digamos, de que hay como una varita mágica y entonces uno le toca, digamos, toca un poquito la espalda el voto, y ya está, se democratizó. Y la verdad es que, digamos, hay varios problemas importantísimos en el tema del nombramiento democrático de los jueces, pero uno es el que creemos que así le transmitimos democracia, y todo lo que importa en términos democráticos es lo que sigue al día del nombramiento del juez. Entonces, no digo que el nombramiento del juez no es importante, digo que todo lo importante es lo que hace el día siguiente que fue electo. Y el día siguiente que fue electo, un funcionario que puede estar con la perspectiva de 4, 8 o todo, como en mi país o en Estados Unidos, toda la vida, sin que lo toquen, con unos privilegios extraordinarios y con un poder de influencia política extraordinario, digamos, al día siguiente él puede mirar a sus electores y reírse en la cara y decir, ¿qué me importa quién me votó? Entonces, para los que pensábamos que eso ayudaba a democratizar algo, es mucho peor. ¿Por qué? Porque ahora esa persona va a decir, no, pues yo soy un funcionario democrático, o sea que, digamos, yo tengo legitimidad del pueblo, a mí me eligió el pueblo. Entonces, que haga lo mismo que hoy, pero además con el sello democrático. En casos como mi país, que ratifican algo que, digamos, que pasa en muchos países de América Latina, no digo en Costa Rica, pero sí en mi país y en otros, en donde hay mucha dependencia política de la justicia, sería funesto, porque los mismos horribles jueces que nos rodean podrían haber sido elegidos todos democráticamente, y al día siguiente ya los veo, reciben un llamado por teléfono de su viejo amigo y se ponen a reír y dice, bueno, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Qué negocio se puede hacer? Entonces, es lo mismo pero peor, porque pasarían a estar haciendo los mismos crímenes, finalmente, avalados por la magia democrática. Entonces, no. Ahora, yo creo que, digamos, pensaría en otras cosas, y es de qué modo los propios afectados pueden ganar poder de influencia en la decisión. Y digo una pequeña anécdota histórica, pero sobre la cual nunca pensamos y que para mí es de una importancia enorme y es muy iluminadora, aunque su sentido es trágico. Digamos, todo el diseño, y no suscribo una visión conspirativa, pero todo el diseño del Poder Judicial, desde el minuto 1, respondió a una idea que tenía una lectura interesante, pero al mismo tiempo, como veremos, tremendamente riesgosa, que decía, ¿cuál es la gran minoría amenazada en este momento? Bueno, una pregunta de 1776. Y la gran minoría amenazada es la minoría de los propietarios que en distintos lugares del país están siendo expropiados o hay leyes expropiatorias, y sin duda que se estaban cometiendo algunas salvajadas. Era exagerado, yo creo, la crítica, pero había mucho de abuso. Y entonces dijeron, bueno, tranquilos, o sea, y este fue un subtexto, porque no se lo hizo público, pero era el sentido común de todos.
tranquilos porque los jueces van a surgir de ese mismo grupo que es el más amenazado. Entonces, la minoría más amenazada va a estar sobre representada en el Poder Judicial. O sea que tranquilo, pero había eso que Madison llamaba la conexión motivacional. Los jueces iban a estar motivados para proteger a la principal minoría amenazada porque tenían intereses personales ahí. Digamos, el segundo texto más importante que escribe Madison, el Federalista, que es el Federalista 51, tiene una frase que es, una línea que es fantástica y muy reveladora, en donde él dice, todo el objetivo del sistema constitucional es combinar los medios constitucionales con los motivos personales. En el caso de los jueces, los medios constitucionales son los que conocemos, el poder de invalidación, digamos, el poder de influencia que tiene sobre la política pública, de ese modo, validando e invalidando, con los móviles personales que estén motivados para hacerlo. Y yo creo que nosotros seguimos enganchados al discurso de, el juez, como no es elegido por la mayoría, entonces va a defender a la minoría. Y es una tontería. El juez que no es elegido por la mayoría puede estar en contra de los intereses de la mayoría y en contra de los intereses de muchísimas minorías. Madison no era ningún ingenuo, y lo tenía muy claro. Este juez, estamos cuidando bien su, digamos así, su inspiración motivacional, su motivación. ¿Por qué? Y porque está personalmente involucrado. Y entonces la pregunta que deberíamos hacer, si quisiéramos tomar lo interesante que hay en ese consejo no dicho, es cómo hacemos para que los propios afectados, como en aquel momento, tengan un poder de injerencia. Y una segunda nota al pie, digamos, para que no parezca que lo que digo es una locura. ¿Por qué en todo el mundo, aun cuando todos nosotros, toda esta comunidad, por ejemplo, que está acá, consideramos que el Poder Judicial es un poder que no debe ser, digamos, no es un poder que se espera que sea representativo como sí lo es el legislativo, pero ¿por qué nos escandaliza que, por ejemplo, que si la Corte sudafricana fueran todos blancos? O si la Corte de cualquiera de nuestros países fueran todos varones, o que la Corte en los Estados Unidos no hubiera afroamericanos. ¿Por qué si no es un órgano representativo? ¿Por qué si es que decimos el derecho se aplica sin color de piel, sin nacionalidad, sin etnia? No, es, digamos, el Estado de Derecho es que a usted se le va a aplicar lo mismo, no importa quién es el juez. Sí, importa, y lo sabemos. Y porque lo sabemos pero no lo decimos, nos escandaliza que no haya una mujer en la Corte, o muchas mujeres, o que no haya negros en la Corte sudafricana. ¿Por qué nos escandaliza si no es un órgano representativo? Porque sabemos que la conexión motivacional está. Y no la queremos decir. Entonces, yo creo que en vez de la varita mágica democrática, lo que habría que pensar es cómo se retoma ese vínculo motivacional entre juez y, digamos, el interés personal de la minoría amenazada, ¿no?, del momento. Una pregunta, digamos, que en todo caso podemos no responderla, pero sabemos que está presente. No la decimos, pero está presente. Perfecto, gracias. Roberto, si te parece, dejamos como que tres personas pregunten. Sí. No, dale. Todos queremos escucharte, pero también como para intentar dar espacio, claro, y tenemos varias personas. Sí tengo, de todos los que tengo que quieren hacer preguntas son hombres, que yo no dudo que tienen algo interesante que decir, pero también insto a las mujeres si tienen que participen, para que aprovechemos esta oportunidad. Entonces, seguiría, vuelvo a repetir, Alex Solís de Costa Rica, Abraham Sequeira de Costa Rica y Alex Marroquín de El Salvador, en ese orden. Don Alex, tiene que activar el micrófono. Listo. Muy buenas noches y muchas gracias, don Roberto, y a todos los presentes por estas interesantes reflexiones que usted nos está regalando. No hay duda que la justicia constitucional tiene una dimensión política porque los jueces constitucionales, usted lo está diciendo, operan sobre un documento que está penetrado de valores, de principios, de sustancia política. De manera que no hay forma como una sentencia de un juez no tenga esa connotación política, a lo que se suma
de manera muy sensible lo que usted está advirtiendo ahora en los últimos minutos, en el sentido de que también cada juez tiene su propia ideología, de manera que cuando el juez interpreta la Constitución lo hace desde su ideología. Esa es una realidad, eso no lo podemos eliminar, no lo podemos obviar de ninguna manera. La pregunta es ¿cómo convivir con esa realidad? Planteo este tema, no me quiero extender. Digamos, en el caso de la Sala Constitucional costarricense, tienen una enorme oportunidad para darle participación a la gente, por lo menos con audiencias orales. Y la Sala Constitucional, por producto de la cantidad de trabajo, ya ni siquiera le da esa audiencia a las partes involucradas en los casos concretos. Pero bueno, dadas estas realidades, tenemos un dilema al final. ¿Quién debe tener la última palabra? ¿Los titulares del poder o los jueces, a pesar de estas connotaciones políticas que tienen sus decisiones? Gracias. Perfecto. Seguiría Abraham Sequeira de Costa Rica. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches. Mi pregunta también es más relacionada con el método de interpretación a la hora de ponderar este tema del respeto al factor democrático proveniente del legislador. Don Roberto, estaba leyendo hace unos días a unos autores estadounidenses sobre el impacto que tuvo el método de la ponderación, especialmente en la corte de los 40 a los 90. Y siendo que este método de interpretación, el uso de la ponderación, ha tomado mucho auge en Latinoamérica, en nuestra sala constitucional es una que lo utiliza mucho, igual el Tribunal Constitucional Colombiano, yo quería preguntarle cuál es su dimensión sobre el método de interpretación de la ponderación y si es un método constitucionalmente válido, tal vez para empezar por ahí, y especialmente cómo debe de operar para respetar el factor democrático del legislador, porque parte de la crítica es el cómo llena usted de contenido el método de la ponderación. Y sí, tal vez para hacer una acotación, le mando saludos a don Alex Solís, que fue profesor mío en la maestría. Es cierto que la Sala Constitucional tal vez no tiene la capacidad de hacer 25,000 audiencias al año, tal vez para que don Roberto lo dimensione. Yo soy letrado de la Sala Constitucional y resolvemos prácticamente 25,000 asuntos por año. Bajo un procedimiento que es sumario es un poco difícil, pero sí, año con año la Sala sí realiza audiencias, por lo menos en casos que son de un calibre técnico muy alto. Y, por ejemplo, tenemos en este año, por ejemplo, tuvimos una audiencia con el Ministerio de Salud, con la ministra de Justicia, para analizar los protocolos de atención de casos masivos de COVID-19 en el sistema penitenciario, que terminó incluso con una orden de la Sala para ordenar en un plazo de 15 días que se construyeran estos protocolos. Y actualmente incluso se hizo una audiencia en una acción de inconstitucionalidad, en una consulta, creo que es una acción, sobre un proyecto de un embalse que se va a hacer en Guanacaste Gigante, que podría tener impacto no solo sobre el tema ambiental, sino sobre 250,000 personas que viven en la provincia de Guanacaste, que es una zona ganadera por excelencia y que tiene graves problemas de agua. Pero esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Y el otro sería Alex Marroquín de El Salvador, y ya con eso le damos espacio a que don Roberto responda. Buenas noches, estimados amigos y amigas. Mi pregunta es, ¿cómo debe resolver un tribunal constitucional? Tomando en cuenta, por una parte, el estilo de su nombramiento, que no es electo por el sufragio popular en la mayoría de casos, y segundo, la delicada función que tiene de expulsar normas del ordenamiento jurídico creadas por el legislativo, que es por antonomasia la expresión de la representación democrática. Ahora, ¿por qué la pregunta? Porque particularmente en El Salvador, los últimos 10 años hemos
tenido la gran discusión de por qué 5 personas que integran el Tribunal Constitucional son capaces de expulsar una norma en el ordenamiento jurídico, de dar una interpretación específica a una norma del ordenamiento jurídico y con ello alterar completamente el funcionamiento institucional. Entonces a mí me surge la inquietud. ¿Será que el Tribunal Constitucional debe resolver siempre, no en un análisis abstracto de las normas, sino teniendo en cuenta el contexto, los datos, la información proporcionada por distintos entes públicos, privados, por el estado de situación del país, de manera de buscar un punto de equilibrio que ubique en su justa dimensión la problemática que les planteaba? Si con ello el Tribunal Constitucional estaría ganando en la idea de legitimación democrática, dado estas circunstancias que les son señaladas. Muchas gracias. Bueno, no, gracias. Las tres están vinculadas, son importantes. A ver, digamos, algún criterio general y después algo más específico. Primero, insistir sobre lo que es mi visión, digamos. Yo creo que una manera interesante de desafiar la idea de la última palabra es esto que señalaba antes, que es reconocer al derecho como una conversación entre iguales, y una conversación inacabada. Y yo creo que, digamos, el buen ejercicio del Poder Judicial es el ejercicio que participa de esa conversación inacabada, para ayudar a que esa conversación se mantenga, para que en esa conversación entren quejas, demandas que de otro modo no habían ingresado, pero no con la idea, digamos, y aquí está este autor Robert Cover, que hablaba como del derecho y violencia, y la decisión judicial como matando interpretaciones alternativas, no la decisión judicial para cerrar la conversación, para matar la conversación, para matar argumentos distintos, sino el Poder Judicial manteniendo abierto el diálogo, manteniendo el diálogo permeable a voces que de otro modo no habían ingresado. Entonces, eso ya como criterio, digamos. No pensar al juez como participando con la última palabra, sino como interviniendo para mantener abierto el diálogo, manteniendo abierto esa conversación entre iguales. Segunda cosa, y es el reconocimiento de lo que se llama la interpretación extrajudicial. El Poder Judicial, digamos, debe ayudar a que las voces desde afuera entren. Aquí veo a un gran amigo uruguayo, profesor Oscar Sarlo, que saludo. ¿Cómo está? Y Uruguay, digamos, yo creo que en alguna de las cosas que yo escribí, lo presenté como ejemplo, digamos, con todos los problemas que hay en Uruguay de todo tipo también, pero la discusión que se dio sobre las leyes del perdón en Uruguay fue interesante más allá del modo en que esa es mi opinión, en que la propia Corte intervino y de algún modo quiso matar esa conversación. ¿Por qué? Porque la sociedad en Uruguay, y en parte en Argentina, pero más claramente en Uruguay, sobre una discusión que en un momento quiso cerrar la política, la mantuvo abierta. Y en un momento lo quiso cerrar el Poder Judicial y lo mantuvo abierto. Y en un momento lo quiso cerrar la Corte Interamericana y lo mantuvo abierto. Y eso es interesante. Eso es que el derecho es creado y es interpretado por los distintos actores, pero también y de modo muy central por la sociedad. Y entonces, así como no tenemos que ver al derecho como la última palabra del juez, tampoco hay que verlo como el derecho como algo creado y dicho por legislador, juez o ejecutivo y el juez, sino que es un ejercicio social, y el buen ejercicio del derecho es cuando se puede dar esa construcción en donde interviene, digamos, de modo protagónico la ciudadanía. Entonces, lo que pasa, yo creo que lo interesante fue que en Uruguay, digamos, es un ejemplo de cómo las viejas instituciones hicieron todo lo posible, con mejor buena fe, con peor buena fe, no importa, pero por clausurar, matar la conversación, y la sociedad una y mil veces dijo, no, momento, hay problemas, seguimos pensando, no, esta es una amnistía, se terminó, ya está. Lo dice la política, lo dice la justicia, no, hay problemas, seguimos para adelante. Eso es interesante, que el derecho pueda reconocer
esto, la dimensión extra institucional, la dimensión extrajudicial, digamos, de la vida pública del derecho, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay algo que es muy importante. Y eso también, digamos, habla sobre cómo pienso la interpretación. La interpretación es una tarea que, digamos, hay mucho por decir sobre el contenido, y entonces yo creo que lo que tenemos frente a nosotros son muchas malas teorías interpretativas, y esta es mi visión, y no quiero insultar a nadie con eso. Creo que la ponderación forma parte de eso. A ver, digamos, hay cosas importantes en la ponderación, por supuesto que tenemos que saber balancear, pero yo creo que como en otras alternativas interpretativas, todo es posible finalmente. Entonces, es posible, y yo creo que eso ocurre muchísimo en América Latina, donde, para bien y sobre todo para mal, muchos jueces, digamos, superiores, han tomado la ponderación como panacea para finalmente hacer lo que venían haciendo hasta ayer, ahora en nombre de que están ponderando derechos. Entonces, yo creo que ha sido una nueva excusa para el viejo modo de ejercicio del derecho. Simplemente lo que digo es demasiado permeable a demasiadas cosas. Pero, digamos, mi visión sobre la interpretación es que hay mucho para decir, sobre todo en crítica a las concepciones interpretativas predominantes, el originalismo, digamos, el texto vivo, la ponderación. Pero más importante es la pregunta que, por ejemplo, hacía Waldron, que es, ¿quién interpreta? Digamos, ¿de qué modo interpretamos? En el sentido de quiénes, a través de qué medios. Y yo creo que eso, que otra vez, en términos de la conversación entre iguales, la interpretación debe ser entendido no como una tarea encapsulada en los tribunales, ni reservada, o sea, en su mejor versión, a las tres ramas de gobierno, como decía Jefferson, una interpretación departamentalista de la Constitución, donde todos los departamentos intervienen como iguales, sino que la interpretación es una tarea, como decía antes, colectiva, que le corresponde a toda la sociedad. Por supuesto, la sociedad no es que participa, interviene o va a querer intervenir en todos los casos con las complicaciones de los casos, pero todos los temas constitucionales relevantes son los temas que a la ciudadanía le interesan. Aborto, matrimonio igualitario, estupefacientes, libertad de expresión, las dimensiones de la libertad de expresión, y sobre eso tenemos que conversar. Leyes de perdón, sobre eso tenemos que conversar. Derecho de la mujer, sobre ello tenemos que ver cómo conversamos. Entonces, la idea es que la conversación tiene que ser una conversación social e inclusiva, y la vieja esquema institucional tiene que saber estar abierto a eso. Entonces, hay una pregunta sobre teoría interpretativa, pero más importante es ¿quién? Y la respuesta no puede ser la tradicional en ninguno de los sentidos. Ni cómo se interpreta, ni quién se interpreta. Ni el cómo, vinculado con las viejas teorías, para mí, reprochables de la interpretación, originalismo, ponderación, etc., ni el quién, los tribunales. Yo creo que fallamos en los dos campos. La interpretación tiene que estar en manos de la sociedad, ¿y cómo? Bueno, a través de una conversación colectiva. El desastroso caso argentino también tiene algún ejemplo interesante, así como yo creo que Uruguay nos daba un buen ejemplo en el caso de cómo pensar en los hechos sobre temas traumáticos como la ley de perdón. Argentina dio en los últimos 2 años un ejemplo interesante, para mí excepcional, porque digamos, Argentina nunca me da ejemplo de nada, pero sobre el tratamiento del aborto, que hubo una discusión pública interesante al respecto, y en relación con lo que decía al comienzo Carolina, digamos, vimos como ciudadanos que podíamos discutir sobre cuestiones de derechos básicos, y que lo podíamos hacer muy bien, que podíamos mejorar, que podíamos cambiar de punto de vista, que podíamos modificar lo que pensábamos, que podíamos sofisticar lo que pensábamos, que podíamos matizar nuestras posiciones. Entonces, es posible y tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, si me dicen, no, bueno, no, ¿qué quiere decir esto de todos interpretamos? Es una estupidez, digamos, ¿por qué no? Mira, aborto, leyes de impunidad, discusiones que en los hechos, todo lo interesante fue cuando la discusión atravesó la pared de los tribunales y permeó a la sociedad. Ahí fue cuando se hizo interesante la discusión. Crecimos, mejoramos, cambiamos de opinión y seguimos conversando, una conversación abierta. Entonces son grandes ejemplos latinoamericanos
de cómo se puede dar en los hechos la conversación entre iguales. Y entonces Alex Marroquín, sobre cómo resolver en estos términos, cómo hace el juez, no para, porque otra vez, si lo que el juez se dice a sí mismo es, bueno, voy a decidir de acuerdo al contexto, es lo mismo que decir cualquier cosa. Porque siempre va a decir, ah, no, el contexto es de crisis económica, entonces está bien el ajuste. No, el contexto de crisis económica, entonces está mal el ajuste. Puedo decir todo con la palabra contexto. Entonces, otra vez es, ¿quién interpreta con qué criterio? Y yo creo que eso es, ¿cómo hago para abrir la conversación a las voces que, digamos, no aparecen? ¿Y cómo hago para impedir que los que están adentro del sistema institucional, digamos, no maten esa discusión pública, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir? El presidente concentrando facultades sobre sí mismo, los legisladores impidiendo que, digamos, que la conversación siga, entonces queriendo matar la conversación, por ejemplo, diciendo, en materia de impunidad se hace esto, en materia... No, tiene que seguir. Entonces, el buen ejercicio judicial es el que advierte eso, ¿no? De cómo hago para mantener abierta la conversación, impidiendo que los jugadores que están adentro, sobre todo ejecutivo, maten esa conversación, ¿no? Claro. Creo que si lo hacemos puntuales, tal vez, si Roberto nos da tiempo, podríamos hacer 2 rondas de preguntas más, porque sí hay bastantes. Voy a decir, sería Claudia Mónica Castro de México, Ana Lucía Blanco de Costa Rica, Oscar Sarlo de Uruguay y Carlos Monroy de Colombia. Entonces, Claudia. Le busquemos hacer unos 15 minutos más, yo me comprometo a hacer corto, y digamos, porque aquí sí, efectivamente es tarde. Exacto, sí. Pero tenemos unos 15, un poco largo más. Ok. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Gargaela, por su exposición. Y bueno, muy puntual, mi pregunta es, nos quedamos en este recorrido histórico que nos hizo usted en la 5ª etapa. En ella entiendo que nos encontramos en este giro deliberativo, en el que se está buscando justamente que los jueces no tengan esa última palabra en las sentencias constitucionales y que se genere pues este diálogo con la ciudadanía. Mi pregunta es, ¿qué manifestaciones prácticas tenemos en esta etapa de este giro deliberativo en el control judicial de la constitucionalidad latinoamericana? De momento a mí me venían a la mente los amicus curiae, que de hecho pues antes de que se generen las sentencias pues ya creo que es un poco de diálogo, pero quisiera saber si usted nos puede decir 1 o 2 más manifestaciones prácticas. Esa es mi duda. Mil gracias. Gracias. Sería Ana Lucía Blanco. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por su exposición. Me pareció entender, según lo que nos dijo usted, que actualmente no tenemos las condiciones para integrar exitosamente democracia o para idear algún procedimiento que nos permita integrar exitosamente democracia deliberativa y control de constitucionalidad fuerte. Sin embargo, quería preguntarle si se le ocurren o tiene idea por dónde podrían ir indicadores de éxito de ese procedimiento hipotético. Porque de repente pienso lo siguiente, ¿qué pasa si el pueblo, teniendo la última palabra, de repente toma una decisión o se decanta por una decisión o por una postura absoluta y completamente inconstitucional, por ejemplo, que choque directamente contra contenidos manifiestos y fácilmente discernibles presentes en la Constitución? De mi intervención. Gracias. ¿La persona que sigue? Había dicho Carlos, bueno, Oscar Sarlosi y después Carlos Monroy de Colombia. Bien, bueno, un saludo a todos y en especial a Roberto. La alegría de seguir escuchándolo. No, simplemente algo va en línea de lo que te están preguntando también. Yo digo, así como en principio deberíamos pensar la función judicial como no la última palabra,
me parece que habría que redondearlo también, si bien entiendo, con dejar un poco de lado la idea de la corrección, la búsqueda de corrección moral en las decisiones judiciales. Porque este es un atributo que me parece que ha enturbiado mucho y ha, digamos, le ha dado una proyección demasiado fuerte a la intervención de los jueces. Si va a ser más procedimental, como habilitar un diálogo que no debe cerrarse, creo que también deberíamos poner un poco al costado estas ideas fuertes que venían de Dworkin y de, o por lo menos cierta lectura de Dworkin, pero sobre todo en Alexis, ¿no? Sí. Y el que sigue es Carlos Monroy. Buenas noches, profesor Roberto, muchas gracias por su conferencia, fue muy ilustrativa. Y yo quería preguntarle, ¿usted qué opina de la metáfora que usa Richard Parker en su artículo El pueblo manda, cuando usa el ejemplo del cuento de Thomas Mann, de Mario y el mago, pues para demostrar cómo esta tensión que existe entre la concepción elitista del derecho y la concepción populista del derecho, que como que se puede, en la misma historia tiene dos posibles versiones. Una nos dice como que la gente es susceptible de ser manipulada y que por lo tanto no debemos darle poder a la gente, y otra dice que al contrario, el de la élite es el que manipula y el que restringe a la gente. Entonces yo quisiera saber qué piensa usted sobre esta tensión entre estas dos visiones, pues a partir de un ejemplo de la literatura. Muchas gracias. Bueno, Claudia, sobre ejemplos. Bueno, hay varios ejemplos interesantes. Yo había mencionado uno que era, lo que no quiero hacer es presentarlo como el único, pero fue interesante cuando apareció, que es el de las audiencias públicas, o sea, cortes constitucionales. Por ejemplo, ocurrió en Colombia como en Argentina, que en casos, por ejemplo, de medioambientales, problemas estructurales muy fuertes, en vez de asumir hay una decisión final que es mañana y que es de este tipo, y así valido o invalido la ley, no, lo que dijo es, estamos frente a un proceso, es un proceso largo, la decisión no se va a terminar mañana, y es una decisión que tiene que escucharse las voces de los más afectados, qué es lo que tienen para decir desde las empresas contaminantes a los ciudadanos que están padeciendo los efluvios, digamos, contaminados que caen al río. Entonces, que vengan a la corte y presenten sus quejas, y luego, digamos, aquí abrimos un foro para que la política cree la decisión. Entonces, no solamente que fue una audiencia en donde se escucharon voces que de otro modo no se escuchaban, sino que fue una audiencia que empujó a la política a decidir sobre una cuestión que afectaba a millones de personas. Entonces, ahí hubo como dos variantes interesantes, nuevas. Hay formas de exhortación, hay formas, digamos, de poner plazos para decirle, esto debe ser decidido, pero yo no tengo la legitimidad para decírselo. O sea, hay muchos caminos, digamos así, deliberativos que pueden utilizarse y que se han utilizado en América Latina. Pero después, digamos, como cuestiones de interpretación extrajudicial, los casos de las discusiones sobre leyes del perdón o sobre el aborto, digamos, dan también indicios interesantes de cómo puede ser un derecho sensible a la discusión pública. Ana, si el pueblo se equivoca, bueno, eso tiene que ver un poco con la última pregunta también sobre el pueblo manda, y ahí hay en los dos casos un problema que plantea la idea de pueblo, porque bueno, también es una discusión muy vieja sobre a qué cosa llamamos pueblo, y digamos, pongamos que pueblo somos los ciudadanos que vivimos dentro de las fronteras de tal país, asumiendo la frontera. Pero bueno, luego yo diría que no es como el indicio del éxito, pero sí, digamos, de a qué cosa yo llamo decisión democrática. Decisión democrática es una decisión que se toma en una conversación en la que intervienen todos los afectados, y es una conversación en la que, digamos, nos escuchamos y sentimos, confrontamos posiciones, y después de un tiempo que puede ser una semana, un año, 10 años, vamos decidiendo, vamos tomando una decisión. Las cuestiones, las leyes del perdón en América Latina, digamos,
son cuestiones que se han discutido políticamente durante décadas, más allá de lo que hacía la política y lo que decía la justicia, y eso está muy bien. Digamos, y uno puede decir, no, pero son cuestiones de derechos, no, y que cuestión penal. Hubo una discusión pública que siguió y que fue muy responsable, y yo confío plenamente, no en que van a tomar las decisiones que a mí me gustan, por ejemplo, a mí la decisión de amnistiar en Uruguay no me gustaba, pero respeto muchísimo el procedimiento de involucramiento ciudadano en una discusión importante. Me parece importantísimo que la gente tenga la posibilidad y se considere con el derecho de intervenir en esas discusiones. Entonces, ahí yo sería como diría Jefferson, yo confiaría, digamos, o sea, cuando la ciudadanía se involucra en una discusión, no es que va a ser la decisión correcta, para retomar, digamos, la preocupación de Oscar, sino que, digamos, todos tenemos la capacidad de reconocer básicamente lo que nos importa, y no somos suicidas, y entonces, digamos, cuando la gente se pone de pie, si uno dice una decisión de un minuto, como puede ser un plebiscito, ahí sí yo no lo quiero, y ahí sí está abierto a todas las manipulaciones posibles. Pero si es un proceso en donde podemos discutir, donde escuchamos al otro, donde hay libertad de expresión y puede hablar el que piensa diferente, y donde tenemos la oportunidad de corregirnos mutuamente, en esos procesos yo diría, eso es lo mejor que podemos hacer. Digamos, no hay instancia superadora de eso, y entonces, en la medida que la decisión sea resultado de que tenga, yo diría, estos dos requisitos, si vos querés algo más formal, que haya sido deliberada en un foro, digamos, donde se puedan encontrar, que no tiene que ser único, pueden ser distintos foros. La discusión del aborto se dio en todo el país, en una tribu aborigen, digamos, en el Congreso, en la calle, en la escuela secundaria, en la escuela primaria, y además que sea abierta a la diversidad de voces. Entonces, que tenga esos dos requisitos al menos. Un plebiscito normalmente no lo tiene. Un plebiscito hay mucha gente, pero no hay deliberación, normalmente. Y también hay decisiones deliberadas, pero sin inclusión, como las decisiones de una élite. Entonces, ambas son ejemplos de lo que no queremos. Entonces, hay forma de visualizar qué es lo que queremos. Y Oscar, yo coincido, y un poco la idea del procedimentalismo fue en reacción a eso, a la idea de el juez queriendo poner el contenido. El procedimentalismo lo que le vino a decir es, no, usted preocúpese por cuidar las condiciones de la discusión, o esto que decíamos con el giro latinoamericano, de incorporar a voces afectadas, como en el caso del medio ambiente, y permitan que se escuchen esas voces que son las más relevantes en esta discusión, no las únicas, pero muy relevantes, pero no me diga decidiendo cuál es el contenido, cuál es la sustancia, o qué es lo correcto. No. Digamos, justamente la idea del procedimiento es una idea, como diría Illy, el procedimentalista, como vacía de contenido, en el sentido de lo que se preocupa es de que la conversación se puede dar en los términos que hablaba, que el procedimiento democrático funcione, y eso es con independencia del contenido, porque el contenido lo tiene que poner la política. Y la política no es lo mismo que lo que dice el legislador, ni lo mismo que dice el ejecutivo. La política es esa conversación, en mis términos, la conversación colectiva, que es un proceso extenso. Entonces, por supuesto que el juez no tiene que estar diciendo, ya está, acá está, esto es lo correcto. Sobre Dworkin podemos hablar luego, digamos, yo tengo como un corazón dworkiniano, pero comparto completamente, digamos, la visión que presentás crítica por la misma idea, digamos. Lo que debe ser el juez es otra cosa, ¿no? Dado las limitaciones institucionales con las que nos movemos. Y bueno, y eso, cerraría con esta idea del el pueblo manda, no, digamos, sino no pensar la idea de pueblo reducido a una persona, a un grupo, a alguien que habla en nombre del pueblo, ni tampoco el pueblo como digamos, lo que dice en esta consulta que convocamos ayer y que mañana decidimos, no. Necesitamos un proceso de conversación, ¿no? Entonces, yo voy a decir, nos gobierna el pueblo cuando, digamos, las decisiones más importantes podemos decir que reflejan los compromisos que colectivamente vamos asumiendo en una conversación. La conversación, digo eso, no
no hay que pensar en la conversación de 4 ingleses en el té de las 5 de la tarde, no, la conversación es ruidosa, la conversación es molesta, la conversación es enojosa, y la conversación se da en distintos ámbitos, y no se da de un día para el otro, no ocurrió el día 4 de junio, el día 10 de mayo, no, es una conversación que se extiende en el tiempo, que a lo mejor toma décadas, en ciertos temas que nos preocupan muchísimo, como el de los derechos humanos, y los vamos enojando, y marchando, y escribiendo en los diarios, y saliendo a manifestarnos, y eso que vamos haciendo es expresión colectiva. ¿El pueblo nunca se equivoca? No, la conversación es abierta, porque todos nos equivocamos, 1, 2, 10, o el pueblo, todos. Pero por eso es una conversación en la que está siempre abierta a la corrección mutua. Bueno, eso. Y una última, entonces, sí, ronda. Bueno, sí, está bien, si le parece, tendría a... Sí, o sea, 2 personas más, David Valverde, vale, y Carol Monroy. Vale. Hola, no sé si puedo hablar ya o... Sí, claro. Okay. Bueno, buenas noches a todas las personas presentes. Y gracias por la oportunidad de hablar. Voy a tratar de ser muy concreto porque sé que ya todos y todas están cansados. Buenas noches, don Roberto. Sé que estaba ya probablemente exhausto, pero voy a procurar ser concreto, como decía. La pregunta es, digamos, que a mí me acontece, que me llamaba la atención molestarlo, dado su amplia experiencia y profundidad en el tema, era muy específico, ¿verdad? Y ronda en varios temas, y va un poco en este sentido, ¿verdad? El tema del activismo en el Poder Judicial, me parece que muchas veces tienden a utilizarse clasificaciones, palabras que tienden a ser a veces más o menos vacías, son altamente abstractas, ¿verdad? Y eso, ¿qué nos trae como consecuencia? Que eventualmente se nos desvincula, por ejemplo, la persona, dígase la persona funcionaria, ¿verdad? De eventualmente la razón o la motivación que hacen en su quehacer. Y ahí hay varias cosas, porque cuando decimos esto, generalmente nos da la cabeza, por ejemplo, a quien administra justicia. Ahí dejamos de lado, por ejemplo, a otro montón de puestos que también tienen un papel visible en la sociedad alto, como pueden ser, por ejemplo, fiscales, incluso policías, ¿verdad? Incluso defensores. Y en ese sentido, don Roberto, creo que eventualmente esa desvinculación, ese concepto altamente abstracto que tenemos por Poder Judicial, nos termina a veces, cuando hablamos, si me permite, eventualmente en el ámbito académico, de olvidar, como dirían, y no quiero vincularme teóricamente necesariamente con ellos, pero creo que los términos me agradan, realistamente de que quienes conforman un poder judicial, por ejemplo, son personas, ¿verdad? Son personas. Y ahí me amarro, digamos, si se quiere, la otra cara de la moneda. Eventualmente hablamos del pueblo, ¿verdad? De los ciudadanos. Y también son conceptos que nos quedan por ahí, ¿verdad? Son conceptos altamente vacíos. Entonces, creo que eventualmente si planteamos eventualmente las disyuntivas, la implicación, si se quiere, sociológica, digamos, de las 2 variables más importantes desde el punto de vista social, que es el Poder Judicial como un ente activista, como un ente que tiene un rol directo en la política, en la configuración de las normas de conducta, versus, ¿verdad? También ese abstracto, ¿verdad? Que llamamos pueblo, individuos. Entonces, en el fondo, lo que trato de hacer hincapié, don Roberto, es en el hecho de que al fin y al cabo, ¿verdad? Estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas, y en ese sentido, por ejemplo, podría consultar sobre varias cosas, pero digamos, en el caso concreto de nuestro país, Costa Rica, por ejemplo, recientemente vivimos una importante crisis en el Poder Judicial, por lo menos popularmente lo conocemos así, y mucho venía que ver con el rol político que ejercieron ciertos individuos. Entonces, parte de la consulta, ¿verdad?, viene en este sentido. ¿Qué tanto le parece, don Roberto, usted, según el breve precedente que traté de hacer, si me doy a entender bien, qué tanto deben tener cara, ¿verdad?, los funcionarios? Okay. ¿Perdón? Ya.
Perfecto. Ya. Del Poder Judicial de cara, valga la redundancia, a la sociedad, o eventualmente qué tanto deberíamos de despersonalizar, ¿verdad? Eventualmente para evitar, si se quieren, abusos. Y un ejemplo rapidísimo nada más, es interesante, por ejemplo, en nuestro caso costarricense, que, por ejemplo, funcionarios, especialmente de la magistratura, a lo interno a veces promocionan las cosas que hacen. O sea, ponen ahí, ¿verdad?, en correos masificados a lo interno del Poder Judicial que fulano o fulano magistrado se reunió con tal cosa o que publicó tal libro. Se entiende, José David. Dale. Y ahí termino, don Roberto, gracias. Y nada más, sería otro Carlos Monroy, por favor, puntual y ya estaríamos. Gracias. Realmente agradecerle a los organizadores. Siempre es un placer escuchar al profesor Roberto Gargarella. Muy concreto en la pregunta. Profesor Roberto Gargarella, en su opinión, ¿cuáles serían algunos de los ajustes institucionales sugeridos para hacerse desde esta sala de máquinas de la Constitución, ¿sí?, para poder disminuir o prevenir, en dado caso, el constitucionalismo abusivo? Esto desde una perspectiva política, pero desde luego también desde el tema que nos ocupa, desde una perspectiva de revisión judicial. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. También están vinculadas las preguntas. Sobre la primera, lo que diría es, yo creo que el buen diseño constitucional, y yo creo que Madison es alguien con quien yo tengo, bueno, una mirada crítica sobre muchas de las cuestiones ideológicas en las que él se afirmaba, pero era un gran genio del diseño constitucional, y la principal enseñanza que siempre cuento es esa de pensar un buen sistema institucional. El buen test es que sea capaz de resistir a demonios, en el sentido de que el sistema institucional no debe ser pensado para hacerlo dependiente de la existencia de funcionarios ángeles, de funcionarios angelicales, de funcionarios virtuosos, digamos. Entonces, él era un crítico de muchos de sus colegas en ese tiempo, inclusive de Jefferson, que le decía, miren, me parece que ustedes están pensando mal, porque piensan a partir de, digamos, personas angelicales o virtuosas, y eso, tenemos que, el buen sistema institucional es el otro, el que es capaz de resistir la presencia de personas demoníacas, que cuando llegan al poder se convierten y quieren abusar. Entonces, tu pregunta yo la respondería madisonianamente, es, por supuesto que, digamos, son personas, y las personas pueden abusar, personas que parecen excelentes hoy, mañana en el cargo pueden abusar de poder, y entonces por eso el buen sistema institucional es el capaz de reaccionar frente a eso. Madison, ¿qué respuesta dio? Bueno, el sistema de frenos y contrapesos venía a ser una respuesta a eso, es controles por todos lados, porque lo que va a haber acá si no es abuso. Y Carlos también, digamos, siempre la pregunta del millón, digamos, ¿cuál es el sistema institucional o qué cambio institucional? Bueno, digamos, otra vez, a mí no me gusta venir con el recetario de, bueno, aquí están, este es el libro, digamos, de la fórmula, digamos, de cómo se soluciona el problema, pero en todo caso, digamos, para no escaparme a la pregunta de siempre, que es la pregunta también relevante, hay muchas cosas que se pueden decir, muchas cosas que se ven en la práctica y que parecen interesantes, así como en su momento, en los años 2000, digamos, veíamos las primeras importantes audiencias públicas actuadas por las Cortes, y eso fue interesante. En estos años recientes lo que vemos es cantidad de asambleas ciudadanas en donde ciudadanos del común, elegidos por azar, se ocupan de discutir temas puntuales como matrimonio igualitario, aborto, sistemas electorales, en un proceso también extenso, y esas han funcionado muy bien en todo el mundo, digamos, y entonces, esa es la panacea. No, son alternativas que van apareciendo y que son interesantes y que son perfectamente justificables, por ejemplo, desde la conversación entre iguales. ¿En qué sentido? Y que nos permiten sacar la política de donde hoy está secuestrada, que es de las élites de poder, traer la política más cerca de la ciudadanía, traer la política como algo que tiene que ver con derechos y sobre lo cual tenemos el derecho de discutir. Entonces, todo eso es muy interesante y eso está pasando. Y interesante también, nada de eso requiere reforma constitucional. Requiere reforma constitucional, otra vez, el estabilizar ese tipo de soluciones que no queden, digamos, a la discrecionalidad de las autoridades establecidas. Yo creo que, digamos, de las dos grandes buenas noticias institucionales de este tiempo fueron
la aparición de estas, digamos, experiencias tanto a nivel judicial como a nivel político, pero la gran desgracia es que lo que estamos viendo es que en todos los casos, digamos, el viejo sistema institucional todavía tiene la energía y la capacidad suficiente para restablecerse y matar las decisiones que van apareciendo en esas asambleas. Entonces, hay una buena noticia, que es, no necesitamos ni siquiera, digamos, una reforma constitucional para que eso sea posible, pero sí necesitamos estabilizarlas, y para eso sí necesitamos alguna reforma. Luego, digamos, reformas más sustantivas, yo creo que, digamos, todos nuestros países tienen sistemas presidencialistas muy radicalizados, y esa es una desgracia de la que hay que salir. ¿Para qué, además? Para salir, digamos, ¿de dónde y hacia dónde? Salir del poder concentrado, sobre todo en el Ejecutivo, ir hacia dónde, no hacia, entonces poder al Poder Judicial, o entonces poder al Poder Legislativo, mucho menos cuando tenemos muy poco acceso a esas instituciones. Entonces, reformas destinadas a facilitar el acceso ciudadano al sistema institucional, típicamente a la justicia. Toda la América Latina, digamos, ha tenido problemas en ese sentido. Si algo destacó de la justicia en Costa Rica o en Colombia es que abrieron un poco la canilla, abrieron un poco, digamos, los grifos y permitieron algo más de ingreso ciudadano en ese tipo de ámbitos. Pero eso es cómo recuperamos poder de decisión y control para el propio ciudadano. Y entonces eso, digamos, pensar en formas que estabilicen ese ingreso más permanente del ciudadano. Que la audiencia pública, por ejemplo, digamos, no quede librada a la discrecionalidad del juez, que me dice cuándo la convoca, para qué la convoca, qué hace con esa convocatoria, a quiénes, qué testimonios toma de esa audiencia, de qué modo toma esos testimonios, hasta dónde los toma, hoy es todo discrecionalidad. Entonces necesitamos que eso, digamos, si se va a hacer ese tipo de, recurrir ese tipo de caminos de la audiencia, que eso se regule para que no esté en las manos discrecionales del juez. Del mismo modo, si vamos a abrirnos a audiencias públicas, a audiencias ciudadanas, necesitamos formas de sacarle ese poder de decisión final al viejo sistema institucional. Entonces, en parte es una batalla que todavía está abierta, que está muy abierta, en donde el poder viejo, digamos, de las élites, tanto políticas como económicas, sigue muy intacto, y en particular en América Latina, pero, digamos, la buena noticia es que la ciudadanía está de pie, que hay experiencias institucionales alternativas que son atractivas, y entonces esa es la pelea que tenemos que dar, que es la pelea contra las élites que se han apoderado del poder, las élites políticas, las élites económicas. ¿Eso quiere decir que tenemos que desarrollar una visión antipolítica? No, una visión totalmente política, que es esto de nosotros, ciudadanos, tenemos que tener la posibilidad de discutir sobre las cuestiones que más nos importan, que son las cuestiones constitucionales. Entonces, recuperar la Constitución para la ciudadanía. Ese sería como podemos terminar con esa metáfora. Bueno, muchas gracias más bien por tu tiempo, porque como dije aquí son casi las 11 de la noche, entonces de verdad que muchas gracias, siempre es demasiado agradable y esclarecedor, y más bien genera gracias a ustedes por dudas y todo. Sí, entonces doy por terminada la primera sesión. La segunda sesión después les va a llegar información por el correo y redes sociales. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Roberto. Chao. Entonces, gracias buenas noches. A los organizadores. Chao. Chao. Estaba bien, Alejandro.